licenciado Emilio Hachem, acerca de la negociación con los empleados públicos. Yo decía que es un tema muy importante por la cantidad de gente que involucra esta medida, ¿no? Sí. Las acciones que vaya tomando el gobierno provincial no solamente son de interés de los docentes, sino de la totalidad de los empleados públicos, dependientes del Ejecutivo, que es hasta ahí donde tiene facultades el Ejecutivo, para fijar el sueldo de sus empleados, Pero hay un pero. No es un pero, digo, hay otros poderes del Estado que están atados, si se quiere, en las últimas décadas siempre se han atado a la política salarial del gobierno provincial, y los municipios casi que también. Entonces, hay mucha gente involucrada y es interesante saber cuál es el camino que va a adoptar el Ejecutivo Provincial en materia salarial en los próximos meses. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto, Leo, y a toda la audiencia que te acompaña. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que está ahí, que está con miles de cosas, así que sí, en serio, gracias por atendernos. Usted acaba de decir en un medio colega, en LB5 Radio Sarmiento, que va a cambiar la dinámica de la negociación, si se quiere, en lugar de estar negociando todos los meses, como lo venían haciendo con los empleados públicos, están evaluando la posibilidad, o ya han decidido, hacer una propuesta de incremento salarial que incluiría de abril a diciembre, si no me equivoco. ¿Es así? ¿Es lo que han decidido? Sí, es lo que se lo hemos comunicado a los gremios ya ayer y la reunión anterior. Nosotros ya lo hemos manifestado. Es la intención del gobernador dar certezas, ¿no? y dar estabilidad al sistema, especialmente a los trabajadores, ¿no? Que la verdad que uno con el sueldo y la situación económica uno no sabe qué va a pasar el mes que viene, y eso genera incertidumbre, y ahora con la inflación un poco más controlada, dentro de parámetros que se va a mover la inflación, un poco más, poco menos, pero va a estar en un orden más controlado, y una posibilidad un poco más certera de dar una propuesta más larga en tiempo, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a proponerlo. Espero que ya veremos una vez que empecemos la negociación paritaria con el sector docente y con los demás gremios estatales, cómo responden ellos, ¿no?, a esta iniciativa, a esta propuesta, pero fundamentalmente la intención del gobernador es dar certezas de hacia dónde va a ir la política salarial de la provincia durante este año, a los fines de que podamos tener de alguna forma mayor estabilidad en el sistema. Emilio, ¿y cómo sería la cláusula para dar certeza? No, eso es el acuerdo salarial, por supuesto, como se ha hecho siempre, ¿no? En San Juan se acuerda, se firma un incremento salarial. Seguramente nosotros vamos a proponer por tramos de aumento del salario, y eso se acuerda con el sector docente, obviamente en paritaria, y con los demás sectores estatales también mediante algún acta acuerdo, ¿no es cierto? Claro, esto sería proyectando más o menos una inflación estable, como usted decía, haciendo una proyección de cuál podría ser el impacto inflacionario de aquí hasta fin de año. Sí, se estima, los ministros de Economía de las provincias, a nivel general, digamos, los especialistas estiman que la inflación de abril a diciembre podría estar cerca del 14%, lo que resta del año. Bueno, sobre esos números se puede trabajar y se puede hacer un planteo un poco más concreto, digamos así. Vuelvo a repetir, para dar mayor certeza, ¿no?, al sistema, y que todos los que somos asalariados y vivimos de un sueldo mensual sepamos cómo va a ir incrementándose, y a partir de ahí podamos hacer nuestra propia proyección del gasto familiar, ¿no? Emilio, le voy a preguntar esto en función de los antecedentes que tenemos y a montones. Desde ya que esto evita un desgaste mes a mes, sentarse, discutir, malestar de ambos sectores, un desgaste muy, muy importante. Pero le voy a preguntar cuánto tiene que ver el proceso electoral en esta decisión. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque los gremios históricamente han solido aprovechar la proximidad de las elecciones para poner a un gobierno entre la espada y la pared y pedir cuestiones que no son razonables.
Y hay gobiernos que con tal de zafar de esa situación han hecho propuestas que solamente tenían un fin electoral y que eran prácticamente incumplibles. Claro. ¿Cuánto tiene que ver lo electoral en esta decisión? No, a ver, la verdad que no lo hemos pensado desde el punto de vista estrictamente electoral, Leo, honestamente te digo. Está pensado, como lo dije al inicio, Sí. para dar certeza al sistema económico, a través de darle certeza a los empleados públicos fundamentalmente, y a cuánto impacta el salario estatal en la economía sanjuanina, ¿no? Convengamos que son 94.000 millones de pesos que a fin de mes el Poder Ejecutivo solamente deposita en las cuentas bancarias y está disponible para todos los empleados estatales. Luego hay que sumar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los municipios que terminan también recibiendo el mismo día prácticamente una suma importante que, bueno, que se refleja en el comercio, se refleja en los servicios, se refleja en la actividad económica privada de la provincia que recibe. Esa es la mirada inicial. La parte estrictamente electoral y político-partidaria, bueno, obviamente influye y siempre es mejor, digamos, encarar una elección con todas las variables que uno mayormente pueda tener controladas, ¿no? Pero bueno, si hay que hacerlo, lo haremos. Nosotros entendemos que hay un proceso distinto en la Argentina, que la gente cuando votó en el 2023 votó claramente un cambio a nivel nacional hacia un sector, a nivel provincial hacia el gobernador Orrego, y ese cambio me parece que también los gremios, algunos gremios lo han advertido y quizás lo capitalicen o lo bajen, digamos, a una actividad concreta, y no utilicen los gremios como parte de un partido político, ¿no? Creo que hay madurez como para que eso no pase, ¿no? Bueno, la verdad que escuchándolo atentamente pensaba, ¿no? A lo mejor lo que Leo está haciendo hincapié es que en un proceso electoral, cuando vos querés pedir 10 pesos, el gobierno te dice, no, tenemos 5 y vos te vas a decir 10 y te sentás y haces paro 5 días, 10 días, Dando por días. hecho que te van a dar los 10 por una cuestión electoral. Por una cuestión electoral. En cambio, si vos firmás en marzo, ¿qué va a pasar? Hasta diciembre ya firmaste. Entonces no va a ser utilizado por el sector gremial políticamente. Creo que es una supuestamente debería ser claro, así, sí. Supuestamente. Bueno, sí. ha quedado clara cuál es la motivación, Emilio. Le queremos preguntar, le queremos consultar también por esta negociación que se está llevando adelante. Ustedes han mantenido el criterio del año pasado de ir mejorando los puntos o ir mejorando el sueldo básico de los docentes, que es lo que venían pidiendo los gremios. En este caso, con una propuesta alternativa de la incorporación de 8 puntos al básico, justamente para que quede ya de manera definitiva este incremento que han ofrecido en la audiencia de ayer. Eso, Achem, ¿cómo se traduce en un eventual incremento salarial adicional a lo que ya dieron en marzo para el resto de la administración pública? ¿Les tocaría a ellos también? Seguramente sí, el gobernador también ha dispuesto que el resto de la administración pública, digamos, podamos incrementarle un poco más, algo de alguna forma. Eso lo está trabajando el ministro de Economía directamente, Roberto Gutiérrez, con otros sectores gremiales estatales, y también va a ver algo más que se está acordando con ellos, para poder de alguna forma, insisto, mejorar el poder adquisitivo de los estatales sanjuaninos, vuelvo a repetir, como herramienta, ¿no es cierto?, de empuje a la economía de la provincia, ¿no? Como venimos haciendo con varias de las actividades, especialmente la obra pública, ¿no? Pero sí, también concretamente el ministro lo va a anunciar seguramente el doctor Roberto Gutiérrez apenas tenga un avance sobre esto, y también apenas el sector también docente responda, ¿no?, a la propuesta que se ha llevado el día de ayer. Licenciado, ya se está por terminar, no queda mucho tiempo más para esta conciliación obligatoria. ¿Qué va a pasar en caso de que los gremios vuelvan a decir que no?
¿Aplican esto lo mismo o qué van a hacer? Nosotros vamos a seguir proponiendo, Leo, siempre vamos a seguir proponiendo, no digo una mejora respecto de febrero y marzo, porque la verdad que nosotros cada vez que nos sentamos proponemos en función de cómo está la situación económica de la provincia. La verdad que no vienen bien los números, el doctor Roberto Gutiérrez ayer lo detalló, en la recaudación del mes de febrero fue mayor que la del mes de marzo, es decir, en marzo hemos caído cerca de 10.000 millones de pesos menos de recaudación. Para abril no se plantea una mejora sustancial, importante en la recaudación y por lo tanto, bueno, indudablemente hay otros pagos que el gobierno va a diferir en el tiempo a los fines de poder cumplir con una mejora salarial, ¿no? Que tiene que ver con lo que está pasando, no solo con los docentes, vuelvo a repetir, sino con la situación económica en general, y el gobernador, bueno, considera que hay que mejorar ahí la situación, pero nosotros vamos a seguir trabajando, proponiendo, obviamente, de abril para adelante, como iniciamos en la nota en este momento, nosotros ya estamos pensando en una propuesta de abril hacia diciembre, y es lo que siempre le hemos planteado a los gremios, en este caso de la educación, de trabajar sobre el resto del año, ¿no? Porque esto no es una foto, es una película. Es decir, las personas vivimos, gracias a Dios, día a día, y los trabajadores todos los días van pasando, y en la medida en que haya mejores perspectivas para los meses que siguen, los problemas se van descomprimiendo. A veces uno no puede en este mes dar la solución definitiva. Quizás se puede distribuir en el resto del año, y eso es lo que estamos planteando. Seguiremos planteando alternativas, Leo, nosotros nunca vamos a bajar los brazos, la educación para nosotros es esencial, para nosotros la educación es esencial. El gobernador tiene clarísimo que la salida de la crisis en San Juan tiene que ver con la mejora de la educación, con gente, si nuestros alumnos estudian, se capacitan, se reciben, tienen mejor rendimiento, seguramente les va a ir mejor en la vida, y eso ya lo enseñó Sarmiento, no hay que descubrir nada de esto, hay que seguir el legado de Sarmiento y hacerlo fuertemente como intentamos hacerlo con las herramientas que hoy tenemos, y en ese sentido, nada, bueno, lo salarial es un tema que hay que darle solución, no puede trabar lo salarial el desarrollo de la educación de un pueblo. Para que la gente termine de entender, es una estimación de cuánto vamos a tener de abril a diciembre de inflación, lo dividimos en los 8 o 9 meses y eso es lo que se va a ir aumentando por mes. No es cláusula gatillo, eso es para que quede claro, secretario. No, nosotros, sí, Celia, a ver, nosotros cuando nos sentemos a negociar de abril a diciembre, vamos a escuchar también, ¿no es cierto?, qué están viendo los gremios, qué plantean. Indudablemente siempre hay que tener en cuenta cláusulas de revisión con la economía argentina, siempre hay que estar preparado para cualquier para cualquier cimbronazo que pueda haber, ¿no es cierto? Nosotros como gobierno provincial no podemos ser irresponsables de comprometer el presupuesto más allá de la realidad de la provincia, y en ese aspecto seguramente vamos a incorporar alguna cláusula de revisión. Esperemos que los gremios también digamos, entiendan que es muy bueno darle certeza a la gente, y que esa certeza tiene que ver con una provincia que crezca todos los días, ¿no? Y que no esté frenando su crecimiento debido a la actividad o a la situación de un paro, ¿no? Claro, además la gente también tiene que entender que cuando ustedes hacen cuentas, también tienen que sumar el fondo anticíclico, que son 2 meses que se tienen guardados y que los aumentos de un mes también influyen en ese fondo anticíclico. Y en una situación económica complicada como la que se está viviendo, fundamentalmente para las provincias y coparticipación, eso es un valor agregado que hay que ir sumando, ¿no? Sí, por supuesto, totalmente. Vamos a trabajar en eso, pero bueno, es muy importante, Celia, la propuesta que se ha hecho ayer, atendiendo y estando en línea, digamos, con lo que los gremios vienen solicitando. Hay 2 cosas que son muy importantes en esta última periodo de conciliación obligatoria. Fíjate vos, los gremios docentes han logrado, después de casi 13 años
13 años o 12 años con seguridad, es quitar las sumas en negro del recibo de sueldo. Si el gobernador Orrego logró sacar del recibo de sueldo de los docentes las sumas en negro que hace 12 años atrás venían estando. Y hoy los gremios dicen, no, no queremos volver a la suma en negro. Bueno, perfecto, lo entendemos. A veces el tema de un bono, de eso, es una herramienta de corto plazo importante y no hay que descartarla, pero ellos lo han planteado como algo que han logrado y que no quieren volver atrás. Claro. Lo segundo es el tema de los puntos, que nosotros ofrecimos ayer 8 puntos, pero es interesante entender que en la historia, en los últimos 12 años, el gobierno anterior había dado solamente 7 puntos. Y el gobierno del gobernador Orrego en el año 2024 dio 42 puntos y ayer ha ofrecido 8 más. Digo, a ver, estamos hablando de mejoras sustanciales, estructurales, pero además atento o conforme a un acuerdo real entre sindicalismo y gobierno, en donde se está trabajando en construir positivamente y no en presionar arbitrariamente. Y esto es importante porque es darse cuenta que somos diferentes, somos otro gobierno, es otro gobierno. Y el sindicalismo tiene que entender que en la mesa tiene sentado otro gobernador, otro gobierno que piensa y hace de manera distinta. Y me parece que eso es otro valor importante que esta negociación también está teniendo. El costo fiscal de este último ofrecimiento, el anterior eran más o menos 4.000 millones de pesos para la provincia. El de los 100.000. El de los 100.000. ¿Cuánto implicaría más o menos, Achem, este incremento? Se cortó. Lo perdimos, qué lástima, bueno, porque se supone que es un esfuerzo mayor que tiene. Sí, Achem, le preguntaba acerca del costo fiscal total de este último ofrecimiento. Bueno, a ver, los 4.000 que vos referías recién eran por única vez. La totalidad la totalidad del sector estatal, ¿no? Sí. Para el sector docente eran 2.000. Sí. Bueno, nosotros, a ver, la propuesta que se hizo ayer significan aproximadamente 600 millones para el mes de marzo y luego se van componiendo mensualmente porque al quedar en el básico son eternos, es decir, es para toda la vida de cada docente. Sí. ¿Está bien? Sí. Hasta que se jubila y luego cuando se jubila, obviamente, y esto es lo más importante, los 8 puntos benefician especialmente a los que se están pronto a jubilarse porque se incrementa el básico sobre el cual se calcula la jubilación. Y para los actuales jubilados también porque ese 82% que se paga en San Juan al sector jubilado docente se calcula sobre el básico. Por eso es una forma, digamos, es bastante más para el gobierno esta oferta de 8 puntos al básico, porque de la otra manera son 2.000 pesos que se ponen un mes y nunca más, y no se ponen más, digamos, está bien para el resto del año. En este caso queda fijo, como lo pidieron los docentes, y los gremios docentes, y bueno, son aproximadamente 600 millones para el mes de marzo, que se pagaría junto con el salario de abril, lo cual también es interesante, pues se va a incrementar, se va a ver bastante más abultado el salario de abril de los docentes si aceptan este acuerdo. Sí. Y luego se compone para el resto y cada mes va a ser un poco más, ¿no? El mes siguiente son 700, Perdón, 800, ¿son 600 millones solamente para el sector docente? Sí, solamente el sector docente. Ah, bueno, a ver, mire, vamos a ser benévolos y yo lo invito a que hagamos la cuenta. Supongamos que son 600 millones por mes de aquí hasta fin de año, solamente en el sector docente. Por 10 son 6.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos solamente para los docentes, contra los 2.000 que implicaba el otro ofrecimiento. O sea que si la cuenta era 4.000 en los administrativos y docentes, esto sería 12.000 millones. Claro. Sí, más o menos. Más o menos. O sea, es más del doble. Los salarios son es más del doble. Diversos, ¿no? Sí, claro. Es más del doble. Claro, por eso, pero ahí viene la cuestión y por eso es importante entender y a veces nos cuesta a nosotros, nos cuesta por ahí a nosotros entender la dinámica de la exigencia gremial, porque cuando uno pone los números, nosotros ponemos los números en la mesa y como los estamos comentando con ustedes, los comentamos con los gremios, están en las páginas oficiales del gobierno, los números, es decir,
la plata de los sanjuaninos. Nosotros no administramos plata propia, administramos la plata de todos los sanjuaninos, y en ese sentido el gobernador Marcelo Rego siempre ha sido un hombre muy respetuoso y muy ordenado. En sus cuentas como intendente de Santa Lucía, 8 años, se puede ver claramente cómo es su trayectoria, y lo sigue siendo como gobernador. Obviamente que acá los números son mucho más grandes y es más difícil también, ¿no es cierto? No nos podemos equivocar. Y en ese aspecto no podemos por ahí cumplir con todo lo que nos piden, pero lo que proponemos es lo que realmente la provincia puede ir cumpliendo y que puede ser mejor. Pero concretamente entendemos que ambas propuestas son buenas, tanto la de un refuerzo de equipamiento y de conectividad de 100.000 pesos, que fue lo primero que es lo que se ofertó en la sesión anterior, o los 8 puntos que se han ofertado ahora. Cualquiera de las dos opciones que los docentes decidan tomar son buenas opciones, pero bueno, está en manos de ellos y estamos esperando la respuesta. Muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Celia, buen día. Chao, buen día. Gracias. Emilio Acheme, el secretario general de la Gobernación, que lo hemos escuchado y hemos hablado varias veces de esto de los salarios, porque la negociación es muy intensa con el sector docente, ¿no? Además ahora da otra arista, que los gremios no están de acuerdo. Unos sí, otros no, y otros más o menos. Sí, claro, con esta última propuesta. Sí, ahora, esta plata va a quedar de manera permanente eso, sí. en el sueldo. Sí. Y hemos sido benévolos porque dice que se va componiendo, este monto va aumentando mensualmente. Entonces, primero, solamente tomando docentes, 600 millones de pesos. Sí. Al otro van a ser 700, después van a ser 800 y después 1000. O sea, es infinitamente mayor el esfuerzo que está haciendo el Estado, el gobierno, con esta nueva propuesta en comparación a la anterior. La anterior es muy atractiva porque son 100.000 pesos de una sola vez que te va al bolsillo. Sí. Pero el otro mes no lo tenés. Claro, yo no sé qué van a decidir los docentes y cada uno conocerá su economía. Pero lo cierto es que los gremios docentes venían pidiendo la incorporación de puntos al básico, ¿sí? para que desaparecieran